Dios les bendiga, les habla el Padre Eudis Medina. En esta oportunidad nos encontramos en la comunidad Dr. José Gregorio Hernández, una comunidad que queda aproximadamente unos 40 minutos de la parroquia. Hemos venido a celebrar la Eucaristía. Por eso te invitamos a colocar en las intenciones, allí en los comentarios, las intenciones por las cuales quieren celebrar esta Eucaristía. Le pedimos a Dios Todopoderoso la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos. Como lo hemos dicho, estamos en el campo. Faltarán muchos detalles litúrgicos, pero lo importante es llevar el mensaje de la palabra de Dios. Nos vemos en la Eucaristía. Dios les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. La ofrecemos por nuestras intenciones, por la que hemos colocado en los comentarios al inicio de esta Eucaristía. Pidamos por todas las familias del mundo entero, especialmente por aquellas que han pedido que hagamos una oración por ello. Por esta comunidad del doctor José Gregorio Hernández, próximo beato de nuestro país, Venezuela. Esta comunidad está integrada a la comunidad María Auxiliadora de Morrocoy, Santa Lucía, Barinas, Venezuela, para que Dios Todopoderoso haga que esta semilla caiga en tierra buena y dé abundante fruto. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Oremos. Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas. Del libro del profeta Ezequiel.
En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua, que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los hallarán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Dará frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caiga a los montes. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace. Hace santa temiendo a Dios Jerusalén. No teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Venga a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado:
no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo, ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz, Llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Eucaristía, especialmente también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hoy la palabra del Señor es muy hermosa y muy rica. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que se nos presenta en esta palabra que hemos escuchado. Fíjense algo interesante, ¿no? La primera lectura del profeta Ezequiel y el Evangelio de Juan que hemos escuchado nos habla sobre agua de vida, el agua que da la vida. En este caso, esa agua que da la vida tiene un nombre. ¿Cómo se llama? A ver, cristianos católicos, ¿cómo se llama el agua que da vida actualmente? Se llama Jesús, Cristo, el Señor. Es el agua de vida eterna, el agua de la vida eterna. Fíjense que en la primera lectura del profeta Ezequiel dice que se vio salir del templo un agua. Era agua que daba vida y fertilidad. Y en el Evangelio vemos que Jesús también quiere presentarse como el agua de vida eterna, el agua que da vida, el agua que da salud. Y lo vamos a ver a la luz del Evangelio. Dice la palabra del Evangelio que había un paralítico. ¿Cuántos años tenía esta persona enferma? Dice, entre ellos estaba un hombre que tenía 38 años enfermo. ¿Cuántos años tenía? 38 años enfermo. Y dice, al verlo ahí tendido, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, ¿quién lo vio? ¿Quién vio al enfermo? Dígalo duro, ¿quién vio al enfermo? Dios. Jesús. Jesús vio al enfermo. Y dice la palabra, y sabía que llevaba mucho tiempo. Ahora, pregunto, ¿no creemos entonces que Jesús sabe cuáles son nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras debilidades, nuestras enfermedades? Claro que sí. Porque Jesús nunca tuvo un contacto antes con este enfermo. Y sabía muy bien todo el tiempo que ya llevaba en este estado, en esta enfermedad. ¿Sí? Y le pregunta a Jesús. Jesús le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hace Jesús al enfermo? ¿Quieres curarte? Es la misma pregunta que nos hace el Señor hoy a nosotros. Si queremos curarnos de las enfermedades que tenemos en el momento actual. A veces de repente no pensamos que tenemos enfermedades corporales, entonces no necesito de Jesús. Pero tenemos enfermedades espirituales. Por ejemplo, la pereza. La pereza para ir a la misa, la pereza para escuchar la palabra de Dios. Es una enfermedad espiritual. ¿Y a quién tenemos que pedirle que nos cure de esa enfermedad? A Dios, a Jesús. Porque hay gente que le dice uno, oye, la misa es tal día a las 3 de la tarde en tal comunidad. Y lo primero que dicen, ay padre, es que el sol está muy fuerte para ir a la misa. No, no es el sol, es la pereza, ¿sí? Es la excusa. Entonces debemos pedirle a Dios que nos cure también de esas enfermedades que no nos dejan acercarnos a Él. Luego, hay algo interesante. Jesús no le va a decir al paralítico, ¿por qué? Le dice Jesús, le respondió el enfermo, Señor, no tengo nadie que me meta en la piscina, porque el enfermo pensaba que Jesús lo iba a agarrar y lo iba a meter ¿a dónde? En la piscina. ¿Sí? Pero Jesús quiere dar a entender que es Él el agua de vida eterna. ¿Sí? Por eso Jesús le dice, recoge tu camilla y vayas. Este hombre
no sabía, porque hay que dejarlo muy claro, de entrada este hombre no sabía que esa persona que le había dicho, recoge tu camilla y anda, era Jesús. Él no lo sabía, ¿sí? Y ya lo vamos a ver en el Evangelio. Fíjense lo importante de ser hombres de fe convencida. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Este hombre no dudó de Jesús, recogió la camilla y ¿qué se puso a hacer? Se puso a caminar, se puso a andar. Y luego, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Unos judíos, una gente que no creía en Dios, se acercaron al paralítico y le dijeron, epa, hoy es sábado, hoy no se puede hacer nada, porque la ley lo prohíbe, usted no puede cargar su camilla. Pero fíjense la respuesta tan sabia y tan inteligente de este hombre, el que quedó curado. Dice, la persona que me curó me dijo, tome su camilla y anda. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante de saber si nosotros debemos obedecer a Dios o obedecer a los hombres. ¿Cuántas veces nosotros preferimos obedecer a los hombres que obedecer a quién? A Dios. En cambio este hombre dijo, no, yo no tengo que obedecerlo a usted. A mí la persona que me curó de esta enfermedad de 38 años me dijo, toma la camilla y vete, anda. Y yo tengo que hacerle caso a esa persona. ¿Cuántas veces Jesús quiere venir a curarnos de nuestras enfermedades? Pero nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios. Y nos cuesta mucho obedecer a Dios. Nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Porque nos cuesta escuchar la palabra de Dios. Nos cuesta mucho porque no nos sacamos tiempo para el Señor. A mí me alegra mucho cada vez que vamos a las comunidades a celebrar la misa, porque uno ve que las personas están sedientas de Dios. Pero la pregunta que yo siempre me hago es, Señor, ¿esta semilla de verdad está cayendo en tierra buena y va a dar abundantes frutos? ¿De verdad esta semilla que estamos sembrando del reino de Dios va a dar abundantes frutos? Yo espero que sí. Fíjense lo que dice la palabra. Le preguntan al hombre enfermo que quedó curado, ¿quién te curó? Fíjense cuando no conocemos a Dios. No sé. ¿Qué dijo el hombre? No sé. Se puso a buscar a ver quién era el que lo había curado y no lo encontró. ¿Cuántas veces Jesús nos cura a nosotros de nuestras enfermedades? Y porque no lo conocemos, no nos damos cuenta que eso ha sido obra de Dios. Como no lo conocemos, no nos damos cuenta que es el Señor el que nos ha curado. Como no lo conocemos, no nos damos cuenta que es Cristo que ha pasado por nuestra vida. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes anoche que se fueron a la cama pensaron que hoy iban a despertar? Ninguno. Pero hemos despertado y eso se debe gracias a ¿quién? A Dios. Pero como muchas veces no estamos formados y nos cuesta creer en Dios, entonces no nos damos cuenta que la vida es un milagro ¿de quién? De Dios. Es una oportunidad que nos da Dios de ser mejores. Ahora hay algo interesante. En el templo, Jesús se da cuenta que esta persona estaba allá. Y fíjense, no es el enfermo el que va al encuentro de Jesús. Es Jesús que va al encuentro del que estaba enfermo. Se le acerca y le dice, venga para acá. ¿Sí? Ahora yo te voy a decir algo, le dice el Señor. Ya quedaste curado, ya estás sano. ¿Sí? Fíjense lo que le dice el Señor. Ya el milagro que tú pedías de quedar curado se te ha concedido. ¿Cuántas veces se nos concede a nosotros los milagros y después no nos acordamos de Jesús? Después no nos acordamos de Dios. Hay gente, por ejemplo, con el COVID-19, con esta pandemia. Le dio COVID, se curaron, le prometían al Señor cuando tenían la enfermedad del COVID, Señor, te voy a amar, te voy a buscar, sáname, cúrame. El Señor los curó y de Dios no volvieron a saber más nada. No solo de esa enfermedad, ¿cuánta gente son curadas de muchas enfermedades? O son librados de muchos incidentes o accidentes. Y entonces, después que pasa todo eso, ¿se olvidan de quién? De Dios. Se olvidan de Dios. En cambio, este hombre que quedó curado se fue al templo. ¿Por qué? Porque sabía que en el templo era el lugar donde se le iba a dar gracias a Dios. Y Jesús estaba, ¿dónde? En el templo. Jesús estaba en el templo y Jesús se le acerca
y le dice, oye, ya quedaste sano, ya, ¿sí? No peques más. Escuchen lo que le dice el Señor, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. ¿Cuánta gente dice, qué desgracia? Yo no entiendo por qué me pasan todo este tipo de cosas. ¿Sí? Pero no nos damos cuenta que nos suceden muchas cosas porque estamos alejados ¿de quién? De Dios. Nos alejamos de Dios. Ay, es que me da pereza ir a la misa porque es a las 3 de la tarde, hace calor, eso está lloviendo. Mejor yo no voy, yo mejor me quedo en la casa. Entonces nos da pereza ir a escuchar la voz del Señor. Y después decimos, es que Dios no me quiere escuchar, es que Dios no me quiere ayudar. Es que no nos damos cuenta que nosotros cuando estamos buenos y sanos, nos da pereza acercarnos a escuchar la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el Señor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús, porque el hombre se había quedado con la duda, ¿sí? Averiguó el nombre, supo quién era y fue y le dijo a los judíos, el que me curó, el que me dijo tome la camilla y vete, levántate, anda, se llama Jesús. Cuando nosotros hacemos lo mismo, cuando nosotros vamos y hablamos mal de Dios a otras personas, dice la palabra que los judíos andaban buscando a Jesús para matarlo porque hacía estas cosas, ¿qué día? El sábado. Y el sábado, según la ley judía, no se podía hacer absolutamente nada. Por eso el Señor los llama fariseos, falsos, hipócritas, cuando les dice, pero si se les cae el burro, se les cae el caballo o la vaca, como estamos aquí en el llano el día sábado, en un hueco les aseguro que ustedes van y la sacan. Si se le acaba el agua, ustedes van y le echan agua, ¿sí? No importa si sea sábado. Pero Dios no puede hacer un milagro el día sábado. Por eso Dios los llama fariseos, los llama falsos, los llama hipócritas. Por eso en el cristianismo Dios cambia el sábado por el domingo. ¿El domingo es el día de quién? ¿Es el día de quién? El Señor. ¿Por qué es el día del Señor? A ver, cristianos católicos, díganmelo. Es el día en que resucitó ¿quién? Dios. Cristo. El día domingo es el día de la resurrección del Señor. Es el día que resucitó Cristo. Y luego Cristo, después de la resurrección, se le aparece a los discípulos un domingo. Y luego a los 8 días se les vuelve a aparecer. Se les aparece cuando Tomás no estaba y dudaba de él. Y dice la palabra, y a los 8 días volvió a estar con los discípulos. Entonces, y los cristianos, recuerden algo, los primeros cristianos después de la resurrección de Cristo se reunían los días domingo, no el sábado. Porque de repente por ahí hay algún evangélico que llega a decir, no, es que el sábado es el día del Señor, es el día más importante porque lo dice la ley, porque lo dice la palabra de Dios. Sí, pero ya un momentico, es que Cristo cambió el sábado por el domingo. Primero porque resucitó el día domingo. Y segundo porque los cristianos, los que se estaban convirtiendo, los que estaban en el camino del Señor, se reunían los días domingo. Los días domingo. Por eso, queridos hermanos, hoy debemos aprender dos cositas importantes. Una, el agua viva tiene nombre y se llama Jesucristo. Cristo el Señor. Y nos lo demuestra con el enfermo que curó. No agarró al enfermo y lo metió a la piscina. No. Simplemente le dijo, levántate, tome su camilla y camine. Entonces, por tanto, Cristo es el agua de vida. Cristo es el agua de vida eterna. Pero para que eso sea verdad, debemos creerlo con el corazón. Si no, no. Si no, Cristo será otra persona para nosotros si no lo creemos con el corazón. Esa es la primera cosa importante de la palabra de Dios de hoy. 2. Cristo es el que viene a nuestro encuentro para decirnos que hagamos las cosas bien. Cristo fue al encuentro de esta persona y le dijo, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Fíjense algo, Cristo viene a nuestro encuentro. Tratemos de hacer las cosas bien para que Cristo nos siga bendiciendo, para que Dios siga bendiciendo nuestra vida y para que cada día seamos buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a elevar al Señor nuestras peticiones. Pidamos por la Iglesia Universal,
Por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando y guiar a la iglesia, roguemos al Señor. Por todos los enfermos del mundo entero, para que Cristo sea el agua de vida eterna, el agua que cure sus enfermedades. Que los enfermos podamos creer realmente en Cristo el Señor, quien nos da la vida, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestro mundo, por esta pandemia, para que el Señor nos proteja y para que el Señor restablezca en la salud a los que están contagiados de COVID-19, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por esta comunidad, doctor José Gregorio Hernández, para que Dios Todopoderoso derrame sobre ella abundantes bendiciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por aquellas personas que han pedido que oremos por ellos, por los matrimonios que están atravesando momentos difíciles, por los jóvenes que están en los mundos de las drogas, de la prostitución, del alcoholismo, que están en el mundo del hedonismo, del materialismo, para que Dios Todopoderoso les regale un encuentro con Él y puedan comprender que el camino, la verdad y la vida está en seguir a Cristo el Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Levanten la mano las personas que van a comulgar, que van a recibir la comunión. Ténganla levantadita así, por favor. Muchas gracias. No solo el vino y el pan que venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Entregamos nuestro ser, como lo hizo María. Para aceptar su misión, que entonces cantar nuestras vidas, oh Señor, también sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y con sí para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado, para que testimonien el auxilio que has dispuesto para nuestra condición mortal y se nos conviertan en alimento de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo sin cesar: Santo Señor Dios, digno de alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar el nombre de nuestros familiares y amigos difuntos, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia y duermen ya en la esperanza de la resurrección. Que todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, vamos a decir juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz la vamos a dejar para el final de la misa. Vamos a hacer el canto del Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanar. cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Personas que van a comulgar se acercan, los demás se pueden sentar. Corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, Corazón, que seas como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Oremos. Purifica, Señor, en tu bondad nuestro espíritu y renuévalo con tus sacramentos celestiales, para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén. Nos encomendamos a la protección de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz día. Dios les bendiga. Amén.